María Lorena, Anita Toro, no, así, Rodrum. ¿Cómo están? Ya estamos conectándonos. En unos minuticos ya vamos a empezar el video, el en vivo, para que conversemos hoy sobre el tema de las grasas. Laurita, Cata también está por aquí, Celia, que es muy juiciosa. Celia, ¿cómo estás? Ay, qué juicio, Ana. Muy bien. La idea es que la información esté disponible pues para todos, estén en el lugar que esté. Hola César, que también ha estado muy juicioso en los en vivos, Aleida. Bueno, nos vamos conectando, ya en un par de minuticos vamos a empezar para que hablemos sobre este tema, que creo que es importante empezar a hacer unas claridades. Grasita rica. Sí, para que le perdamos el miedo, a las grasas. Esto es una charla que yo daba antes en conferencias, pero que creo que es un tema importante para que lo tengamos abierto. Ay, Celia, qué rico. Me alegro mucho, estás muy juiciosa. Tenemos que seguir así, todas están muy juiciosas. Celia es una de las personas que hizo el curso, que terminó la semana pasada. Y fueron 5 personas, 5 mujeres, muy conectadas, muy bonito como la experiencia que tuvimos. Diana Patricia Quintero, vive Valencia. Bueno, como todos somos unos juiciosos cumplidos, yo voy a ir dando una introducción para enseguida ya arrancar con el tema, ¿cierto? Para que ustedes que se conectaron primerito también pues puedan recibir esta introducción y los demás se pueden desatrasar. Que pues ya está dejando guardarlo, no lo deja en la historia, pero sí lo deja guardar en Instagram TV. ¿Listo? Leida, sí, el próximo curso grupal, este año los cursos todos van a ser virtuales, no voy a abrir cursos presenciales más, aprovecho, anuncio de eso, porque esta semana lo voy a publicar, hay unas personas esperando cursos presenciales y ya no voy a hacer más presenciales durante el año, van a ser virtuales, los presenciales ya son personalizados los que quieran, pero ya es un tema diferente el manejo, ¿cierto? Porque por el tema de salud prefiero no hacer talleres aquí en mi cocina taller hasta que tengamos todo el tema un poquito más controlado. Listo. Bueno, un saludo para todos ya en conjunto. La charla de hoy se llama Las temidas grasas, ¿cierto? Porque ellas son de odios y amores, nos encantan a la mayoría, pero no a todos, y eso es súper importante, porque el mismo cuerpo muchas veces las rechaza, y es porque hay personas que no deben consumir tanta grasa por su metabolismo, ¿cierto? Entonces nos encantan porque es que las grasas son parte del sabor del plato. Entonces, que se consuma mucha cantidad o poca cantidad no es la primicia. Eso depende de tus características y eso van a ver que lo voy a ir repitiendo varias veces hoy. Pero sí que seleccionemos las que sean de mejor calidad y que hoy vamos a aprender qué significa eso. De cierta manera que les perdamos el miedo. Una cosa es cuando tu cuerpo te dice, ay no, es como demasiada grasa para mí, y otra cosa es cuando tú le tienes aversión a las grasas porque ya tienes metido en la cabeza que las grasas son malas. Entonces hay que hacer ese cambio del chip para poder escuchar qué tanta grasa necesita nuestro cuerpo, ¿cierto? Si yo tengo aversión a las grasas porque me parece que son malas, es una cosa. Pero si mi cuerpo me dice, mira, como que suficiente aguacate o suficiente mayonesa casera o suficiente sopa con crema de coco, entonces eso quiere decir que mi cuerpo me está diciendo que le disminuya la cantidad porque las necesidades nutricionales tuyas son así. ¿Listo? La idea es que voy a abordar hoy 3 preguntas, que fue las que les compartí esta semana en las historias, y es, bueno, las grasas sanas, ¿cuáles son las sanas? Que esa es la primera
cosa que vamos a aprender hoy, que de pronto nos va a hacer un poquito, a sacudir un poquito la cabeza. La segunda es cómo las uso, cómo puedo elegirlas, ¿cierto? Cómo sé cuáles son las fuentes de grasas sanas. Y la tercera pregunta es qué tanto necesita mi cuerpo, que ya les di una pista, cada cuerpo es distinto. Entonces, ya aprovechando que vamos aquí avanzando en minutos, voy a entrar en materia y vamos a empezar a resolver la primera pregunta. ¿Listo? ¿Cuáles son las grasas? Hoy traje ayuda visual, no sé si se veía mucho ahí, pero por lo menos que quede un poquito ahí para que vayan anotando. Y a partir de mañana el resumencito va a quedar en el sitio web como un artículo para que ustedes puedan también leer en los complementos que hayan en el artículo, los que quieran, y la recetica se publica también ahí. Entonces, primera pregunta, ¿cuáles son las grasas sanas? Entonces, la primera respuesta es muy sencilla y eso es lo primero que quiero que hoy comprendamos, que hagamos clic y que entendamos que todas las grasas son sanas. El problema de las grasas no son las grasas. Entonces, la calidad de las grasas es la que me puede enfermar o no. El procesamiento que sufrió la grasa es la que me puede enfermar o no. ¿Listo? Es decir, la grasa como tal es un macronutriente, es uno de los nutrientes que proporcionan ciertos grupos de alimentos y que me van a facilitar a mi cuerpo hacer muchos procesos a nivel celular, procesos que tienen que ver con la parte hormonal y procesos que tienen que ver con la parte energética, ¿cierto? Eso son las grasas, son alimentos que contienen ese macronutriente y que en todos los casos es necesario comer. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas controversias porque los estudios unas veces dicen una cosa y otras veces otra. Y ahí es donde entra el tema, que lo puse por aquí en rojito, ojalá se vea. La alimentación es individualizada. Entonces el problema de las grasas no son las grasas. El problema de las grasas es la forma como se procesan, la forma como nosotros las manipulamos y los excesos porque no conocemos nuestro cuerpo. Entonces la primera cosa que yo quiero que se lleven hoy es que dejemos de pensar que las grasas son lo que nos engordan. A algunos, a otros no, ¿cierto? Las grasas no engordan si tú no te excedes y si para no excederte tienes que conocer cómo funciona tu cuerpo y al final vamos a profundizar un poco en eso. Pero el problema real de las grasas son las grasas tóxicas. Las grasas tóxicas, y las grasas se vuelven tóxicas dependiendo de cuál fue su proceso de manipulación durante la industrialización o dependiendo de cómo las uses tú en tu cocina. Entonces vamos a ver cuáles son esos 3 factores que me vuelven una grasa tóxica. Primer factor, si la grasa, el aceite como tal, que es el principal que se utiliza así, fue refinado. Si el aceite fue refinado, normalmente sobrepasó unas temperaturas máximas que puede tener y desarrolló unas sustancias tóxicas, normalmente. Depende de qué, del tipo de aceite. Listo, pero normalmente si un aceite fue refinado, desarrolló durante ese proceso de refinación unas sustancias tóxicas que esas son las que nos enferman. Y ahí está, primera premisa. Vamos a consumir aceites vírgenes, extra vírgenes o prensados en frío, porque el proceso de refinación hace que en muchos casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, el aceite cambie sus propiedades químicas y ya no lo asimilemos de la misma forma, porque cambia su configuración molecular. Traducción: el aceite, para que tu cuerpo lo reconozca, tiene que tener una configuración molecular. Lo voy a hacer aquí chiquito para que ustedes me vean. Supongamos que yo soy una molécula de aceite, pues una moleculita que contiene el aceite. Y esa molécula normalmente es así. Y resulta que el proceso de refinación ya no es así, sino así. Listo. El cuerpo ya no la reconoce. Eso se llama configuración cis y trans. Y esa es la segunda, cuando las grasas se vuelven trans. Listo. Entonces, cuando mi cuerpo no reconoce esa grasa, no es capaz de aceptarla, ahí es cuando yo tengo un problema grave con las grasas. Cuando la grasa, aparte de que tiene unas sustancias que son tóxicas por su proceso de refinación, también tienen un proceso que cambia su configuración molecular y el cuerpo no lee, no acepta, porque es que el cuerpo no dice, mira, llegó el aceite de girasol. Él dice, ve, llegó una molécula rara que yo no entiendo y no sé cómo utilizar. Alguien me está preguntando sobre el tema de la ghee. La ghee es buena, eso yo lo voy a publicar el sábado precisamente en un video en YouTube, pero hoy lo voy a mencionar al final. ¿Listo? ¡Pam! Bueno, les voy a preguntar con esa marca, pues yo normalmente no suelo mencionar marcas, pero es que lo vi ahí.
El PAM es un aceite que está en spray. El PAM, pues vamos a hacerlo como desde la lógica, digamos que normalmente no le ponemos a los alimentos porque le vemos la etiqueta y cuando vemos la etiqueta de sana no le hacemos ese análisis. El PAM es un aceite, independientemente si es de oliva, si es de coco, cualquiera, que viene en un spray. Pónganme ahí manitos o sí o no, si ustedes creen que un aceite sale naturalmente por un spray, o sea, si el aceite con su consistencia un poco viscosita, pues no es viscosito, pero que es pesadito, saldría a través de un spray. Entonces, mientras me responden, voy aquí anotando unos temitas que están poniendo. Canola, ghee, manteca de cerdo. Listo. No, muy bien, no. Un aceite natural no sale por un spray, porque no da, tiene una consistencia muy densa y no va a salir por un spray. A eso le tienen que hacer un proceso para que pueda salir por ese spray y ya ahí hay toxicidad. Yo antes lo usaba porque lo usaba solo para horneo y decía como pues eso es muy poquita cantidad. Y dejé de usarlo porque una vez una alumna me dijo, una alumna que vino de Estados Unidos y estuvo en una de mis clases, me dijo, eso es un veneno. Y yo dije, pues, a ver, tiene toda la razón, eso es un veneno, yo lo usaba porque era poca cantidad y solo lo usaba para hornear, pero después me cuestioné y dije, pues es que si eso es un veneno, es un veneno, entonces poca cantidad o mucha, lo mejor es usar aceites naturales y que más bien lo que tú te comas, que alimentos que no sean 100% saludables, sea lo que de pronto te comas en la calle, porque uno no sabe qué aceites usan en los restaurantes, ¿cierto? Entonces más bien que en tu casa tú tengas alimentos de calidad. Entonces yo no soy usuaria del PAM por eso, ¿listo? Palma es un aceite que ha tenido unas investigaciones porque no es tan sano, entonces ese tampoco lo uso, listo. Para frituras hay que cambiar un poquito el modelo de las frituras. Entonces, si cometiste un error de comprarlo, las otras personas que me están preguntando por marcas, les voy a decir ahorita más tarde cómo sabemos, pero realmente lo primero es que entiendas que los aceites deben ser prensados en frío, listo. Entonces, si el aceite está refinado, es tóxico en general. Son muy poquitos los aceites que aguantan un proceso de refinación. Listo. Entonces, yo no puedo pues ponerme a mencionar todas las marcas, pero tengamos eso muy claro porque la idea de esto es que ustedes se empoderen y cuando vayan al supermercado ustedes me cojan la etiqueta del aceite, que no lo saqué, pero voy a poner aquí un ejemplo y ustedes me digan, este aceite dice extra virgen y dice por aquí pensado en frío, o sea que este es bueno porque a mí me dijeron que los que son pensados en frío son buenos. Este es otro aceite de otra tipo, el de otra de oliva, este de ajonjolí también dice que es un aceite puro prensado en frío, es decir que estos los puedo comprar, o sea que ustedes ya con la información de hoy van a poder ver las etiquetas y vamos a poderlo revisar. El tema de canola lo vamos a tocar ahorita más al final. ¿Listo? Bueno, señoritas. Uy, señoritos, porque también hay muchos señoritos por acá. La idea entonces es que entendamos, primera cosa que debemos evitar, aceites refinados. ¿Listo? Así sea de coco. Y ahí empiezan las controversias. Es que el aceite de coco es malo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Con cuál hicieron el estudio? No sabemos. Entonces, ahí nosotros también vamos dándole una visión distinta a esas cosas que se vuelven como unas especies de mitos y que en el fondo no es tanto un mito, sino que tú tendrías que leer el estudio para mirar cuál aceite usaron en el estudio. Y en el estudio no dice. Entonces, uno ahí dice, bueno, probablemente si en ese estudio les dio que el aceite de coco es fatal, después de que en muchos otros ha dado que es sano, probablemente es que usaron un aceite que no es de tan buena calidad o usaron diferentes calidades y eso no fue un factor que fue importante en el estudio, ¿cierto? Entonces, ahí está, sí, el aceite de coco es sano, pero siempre y cuando sea un aceite de coco prensado en frío, si no es una manteca. Sí, y de hecho sabe a manteca, huele a manteca, o sea, cuando tú compras un aceite de coco refinado es completamente diferente el sabor y la textura, es insoportable.
Entonces, para que tengamos muy claro esto, porque la idea es que tú vayas y compres el aceite y leas la etiqueta y sepas, listo. Entonces, cuando es virgen, normalmente es un aceite que no es refinado, listo. Esa es la diferenciación. Yo puedo decir si el aceite no está refinado, cuando me dice que el aceite es virgen o prensado en frío, listo. Segunda cosa que tenemos que tener presentes en cuáles son los problemas de la grasa, cuál es lo que nos debería asustar. Nos debe asustar el tema de hidrogenación o modificación, porque ya hay muchas etiquetas que dicen grasa no hidrogenada, pero que el proceso de modificación de la grasa definitivamente afecta su asimilación. Y ahí está el contenido de grasas trans. Y yo lo mencioné en un video que está en el feed que habla de cómo leer las etiquetas. Entonces dice, cantidad insignificante de grasas trans. Pero es que cantidad insignificante de grasas trans tienen un montón de productos. Entonces ahí está el problema. Si usted come un montón de productos que todos tienen cantidad insignificante de grasas trans, pues no es tan insignificante. Listo. Y entre más natural el aceite, por eso el tema de que sea prensado en frío, pues va a ser mucho mejor su asimilación por el cuerpo. Entonces, cuando son ciertas grasas como las margarinas, yo personalmente no recomiendo su uso porque el proceso que tiene hace que el cuerpo no las asimile de una forma adecuada. Listo, que las identifique como sustancias tóxicas. Tercera cosa que tenemos que tener presente, y vamos a profundizar de eso en nuestra última parte, y es uso inadecuado. Usted puede que se haya ido y comprar el aceite de oliva más caro, pero si cocinó con él y encima de todo pasó las temperaturas que se puede cocinar con él, botó la platica, lo volvió tóxico. Nosotros también tenemos que aprender a usar los aceites en nuestra casa, que estamos hablando en este momento de los aceites, para que podamos aprovechar de verdad sus propiedades. Listo. Entonces el uso que yo le doy a esa grasa también va a hacer que mi cuerpo la asimile de una forma o de otra. Por eso es que aquí no es una receta, y acuérdense que Cocina para Volver al Origen no es recetas, es aprenda a conocer los alimentos. Cree sus recetas, si quiere yo les voy compartiendo las mías en los cursos, yo les doy 1000 recetas, pero no me sirve de nada que usted tenga 1000 recetas si no sabe que el aceite de oliva se tiene que utilizar en bajo y que depende del aceite, porque hay unos que no se pueden utilizar ni siquiera en bajo. ¿Listo? Bueno, esa es la parte donde yo digo, listo, las grasas son sanas, todas. Ay, ¿cómo así? ¿No hay unas malas? Sí, las malas no son las grasas malas per se, sino que son malas porque se llenaron de toxinas o porque las usamos mal. Listo. Segundo punto, la alimentación es individualizada. Entonces, si yo me excedo, les voy a poner otra vez aquí. Segundo punto, la alimentación es individualizada. Entonces, si yo compré la grasa adecuada, no estaba hidrogenada y la usé bien, pero me excedí porque mi cuerpo me habló y yo no le hice caso, entonces esa grasa probablemente me genere unas consecuencias. Entonces ahí hay un tema importante y es, vamos a ir conectándonos con el cuerpo. Los que ya están en proceso nutricional, los que ya están en proceso nutricional, pues ya tienen una guía. César, al final te respondo esa pregunta. Va a ser más fácil porque tienen una guía, y otros de pronto ya se aprendan a escuchar su cuerpo y entiendan qué tanta cantidad de grasa pueden consumir. Y lo tercero que quiero que desmitifiquemos y que nos saquemos de nuestra cabeza es que las grasas monoinsaturadas y las poliinsaturadas son mejores que las saturadas. No, el cuerpo necesita de todas, no nos podemos exceder con ninguna. Hay unas personas que deben tener un equilibrio en el consumo de los omegas 3, 6 y 9. Hay otras que no importa tanto ese equilibrio, pero la verdad es que sí es importante que nosotros tengamos un consumo de diferentes tipos de grasas, porque en los procesos a nivel celular y a nivel hormonal se necesitan todas. Entonces, no es que todo tiene que ser el monoinsaturado, no. Y además hay un tip para que lo tengan presente. Las grasas saturadas son las que más me resisten temperatura. Ahí le voy respondiendo a César, aunque eso va un poquito más adelante. Si el aceite de coco es grasa saturada, si yo cocino con aceite de coco, me va a durar más que el aceite de oliva. Entonces no es tan malo, listo, porque me va a aguantar más temperatura. Entonces las grasas saturadas no solamente tienen unos componentes que mi cuerpo también necesita en las cantidades apropiadas, sino que también me permite jugar un poquito más con las temperaturas, y ahí está el tema de cómo puedo también dar sabor a las comidas, porque no es solamente porque yo quiero sofreír un huevo o sofreír un hogao, es porque las grasas aportan sabor
Y cuando tú aprovechas las grasas para aportar sabor, no necesitas otros ingredientes que estén saturados en azúcar y en saborizantes artificiales. Es decir, con las grasas, las especias y un tris de sal, nosotros podemos hacer maravillas. ¿Listo? Entonces, esta es nuestra primera parte. Creo que no hay preguntas de esta primera parte, las preguntas han sido de la segunda y tercera parte. Entonces, vamos a pasar de una vez a la segunda parte. ¿Cómo elegirlas? Para que redondeemos. ¿Cómo elegirlas? Ay, lo estoy tapando. Ve, no me he dado cuenta que esto se ve al revés. Bueno, toca dejarlo así. Entonces, ¿cómo elegirlas? De todas maneras, yo les voy a compartir toda esta información en el blog. Primero, ¿cómo elegimos grasas sanas? Primera fuente de grasa que podemos elegir. Los aceites. Los aceites, lógicamente, son fuente de grasas. Y ese es el problema. Que cuando pensamos en grasa, solo pensamos en aceites. O sea, nosotros se nos olvidan que existen frutos secos, semillas, coco, aguacate, no. Lo único que me aporta grasa es el aceite. Entonces a las personas les dicen que tienen que comer mucha grasa y entran en pánico cuando les dicen esa recomendación, porque entonces, ¿cómo hago porque tengo que comer mucha grasa? Y son aceites, no. Los aceites son unas fuentes de grasa que nos permiten ser versátiles en la cocina, hacer... Ya te voy a responder, Icata. Entonces, los aceites son fuentes de grasa, pero no son la única fuente de grasa. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Qué tan aprovechable para el cuerpo representa el consumo de ajonjolí en leche o espolvoreado en comidas? Es igual de aprovechable, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque en la espolvoreado en las comidas está la semilla completa, entonces tenemos la grasa, pero también tenemos el poco de fibra o de otros ingredientes que tengan. Cuando hacemos la lechada, normalmente mucha parte de la grasa se nos va ahí y lo que nos queda en el residuo, casi todo, mucha parte es fibra. Entonces lo que tú puedes hacer es hacer tu lechada y utilizar esa fibra, secarla en el horno y hacer una harina de ajonjolí, que de todas maneras te puede servir para hacer inventos con preparaciones y reemplazar las harinas tradicionales que son refinadas. ¿Listo? Entonces cierro paréntesis. Los aceites son sanos siempre y cuando sean prensados en frío o vírgenes o extra vírgenes. ¿Por qué les hablo de virgen o extra virgen? La calidad va más hacia arriba, sobre todo en el tema de aceite de oliva. Listo, en el tema de aceite de oliva, cuando la calidad es, la mayor calidad es virgen extra, después sigue extra virgen y después sigue virgen. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos que tener presente, eso sí, si no dice virgen por ningún lado, no les recomiendo que lo utilicen, porque ya quiere decir que está refinado. Y por más que en la literatura digan que el refinado te aguanta más temperatura, sí aguanta más, pero también ya tiene algunas sustancias tóxicas, entonces ahí hay que mirar el costo-beneficio. Entonces en el tema del aceite de oliva, el que más alta calidad es el virgen extra, y ese es el que vamos a utilizar normalmente para ensaladas y vinagretas. El extra virgen y el virgen tienen unas calidades menores y en algunos casos que hay que ir conociendo nos pueden servir para cocinar. Ojo que aquí voy a hacer un paréntesis súper importante. El aceite de oliva, dependiendo de si es virgen o extra virgen, me aguanta entre 130, 150 o 180 grados centígrados. ¿Por qué esos rangos? Porque es que todos los aceites no tienen las mismas características. Alguien hace unos años me comentaba, no, sí, el aceite de oliva sí se puede cocinar porque yo investigué y una investigación en España que decía que 180 grados centígrados y que entonces todos sirven. Listo, yo me quedé con la inquietud y en este tiempo que he podido profundizar del tema, dije, claro, pero es que ahí es importante el contexto. ¿Cuáles son los aceites de España y cuáles son los de acá? Un aceite de oliva en España de buena calidad cuesta 15 euros. Aquí un aceite de oliva no nos cuesta 60.000 pesos. Entonces ahí está. Las calidades son diferentes porque lo que se importa no es la misma calidad de allá. ¿Quiere decir que es malo? No. Quiere decir que nosotros tenemos que tener mucho más cuidado con las temperaturas porque las características del aceite que nosotros consumimos son diferentes allá. Listo. Entonces la idea es que entendamos que el aceite de oliva se puede utilizar para cocinar siempre y cuando sea en bajo. Que el medio depende de su fogón y depende de cómo lo use. Yo en mis clases les enseño cómo se usa, cómo vamos haciendo todo el proceso de sofreír para que si lo quieren utilizar el medio, lo puedan utilizar el medio. Eso sí, si usted persona
tiene algún problema delicado, alguna enfermedad crónico-degenerativa, algún tema de cáncer, algún tema de enfermedad autoinmune, le sugiero que no me utilice el aceite de oliva para cocinar. Le sugiero que lo utilicen frío, en las ensaladas, con vinagretas, con otras cosas, pero ahí el control de temperatura no es fácil y puede haber ciertas toxinas que les pueden afectar su proceso de salud. Entonces miren que no es que el aceite de oliva sea malo, pues porque aquí no me vayan a decir mañana, es que Melissa dijo que todo es malo, que me aterra esa concepción y yo tuve esa concepción de esto es malo, no. Yo quiero que la concepción no sea esto es malo, todo lo contrario, que sepamos qué es lo bueno y que sepamos cómo hacer de eso algo que me nutra y me aproveche para mi cuerpo. Pero tenemos que tener clara la forma y el manejo de los alimentos. Celia, sí, esto queda en los videos, pues la vez pasada me lo dejó guardar. Espero que hoy también, porque la primera vez no lo pude guardar. No sé qué pasó y no me dejaba guardarlo, no tenía la opción. Entonces, la semana pasada me lo dejó guardar y entonces lo más probable es que sí quede. ¿Listo? Bueno, entonces el aceite de oliva, si hay condición médica delicada, ciertos temas autoinmunes, ciertas enfermedades crónicas de sensibilidad, incluso en algunos casos de sensibilidad intestinal grave o de toxicidad hepática, etcétera, que son temas delicados y crónicos, a esas personas yo les sugiero que ni en bajo, que no cocinemos con el aceite de oliva y que utilicemos otros como el aceite de coco, la mantequilla ghee o el aceite de aguacate, que nos resisten un poquito más de temperaturas. Listo. Entonces, esa particularidad la quería hacer con el aceite de oliva porque es un tema que me lo preguntan mucho y que la gente se angustia. Entonces, no, pues que era malo. Yo no es ni bueno ni malo, es como usted lo use, o sea, sí se puede cocinar con él, pero no es que te vas a poner a freír en él. Y eso, si nosotros le vemos la lógica, en la cocina mediterránea se utiliza mucho aceite de oliva, pero es que la cocina mediterránea, por tradición, pues no sé cómo eran en los últimos años, pero digamos que tradicionalmente la cocina mediterránea tiene preparaciones de cocción lenta. Ellos una tortilla de patata no es como nosotros que ponemos a freír los huevos, le echamos la papa ya lista y hay 5 minutos y tortilla con papa, no. Ellos hacen todo un proceso de rehogar en fuego bajo todo el tiempo. Entonces, cuando están haciendo todo ese proceso de rehogar, el aceite no se les quema, porque es que es una temperatura muy baja, se llama cocción lenta. Entonces, por eso es que en la cocina mediterránea ellos usan el aceite de oliva y no pasa nada. Y lo que les habla ahorita, también hay diferentes calidades. Las alergias también, Manu, las alergias depende de qué alergias y qué sensibilidad hay. Ya sí te diría pues que lo mires porque pues hay unas alergias muy específicas. Entonces las alergias tienen que ver más con otra pregunta que me hicieron ahorita, dice la manteca de cerdo es buena o mala, ¿cierto? La manteca de cerdo es una manteca que en muchos años se usó y que causó sus cositas, pero el problema de la manteca, más allá de que sea mala por ser una grasa, es que el cerdo eleva la histamina. Entonces la histamina tiene que ver con las alergias. Entonces en ese caso sí. Y que entonces la idea es que no consumamos tanto cerdo. Yo pues manteca de cerdo no uso, ¿cierto? Por aquí me preguntan el aceite de girasol. Tienes que leerme la etiqueta. Si de pronto consigues algún aceite de girasol prensado en frío, perfecto. Pero realmente ahí hay que mirar, pues yo no conozco marcas, porque el aceite de girasol es de los que más rápido se me queman, tiene temperatura muy bajita de que se queman y se vuelve tóxico. Listo, muy bien. Entonces ahí es que revisen de las marcas que ustedes compran. Les vuelvo a repetir, el aceite debe ser o prensado en frío o extra virgen, mínimamente virgen, mínimamente. Bueno, entonces el otro punto controversial, ya lo mencioné, pero lo voy a repetir. El tema del aceite de coco. Entonces a mí, cuando salió ese artículo de una persona en Alemania que dijo que el aceite de coco era veneno, me empezaron a llamar todas las alumnas. Es que el aceite de coco es veneno, ¿usted qué piensa? Y yo les decía, mándeme el artículo. Ah, no tengo el artículo, me dijo una amiga. Yo, muy bien. Ahí llegamos al punto. Señores y señoras y señoritas, debemos validar la información que nos llega. Es que no es porque me dijo una amiga,
es porque yo ve, ¿cómo así? ¿Dónde te diste cuenta? Mostrame el artículo, ve, este artículo está interesante, sí, aquí hay una cosa rara, pero pues es que me dijo una amiga, entonces la salud se nos vuelve lo que nos dijo la amiga, y si usted qué va a saber si la amiga tiene algún problema con las grasas, porque tenga un tema de hígado, porque tenga un tema de permeabilidad intestinal, cualquier otra cosa, y a ella le cae mal el aceite de coco. Entonces ella cuando vio el artículo dijo, claro, por eso me cae mal, pero ella. Entonces, o que sea muy sensible a las grasas, o que su metabolismo no las tolere, o sea, infinidad de cosas. Entonces yo quiero promover la cultura de que no es lo que me dijo la amiga, la mamá, la tía, no. Y que también cada uno de ustedes que vamos haciendo estas charlas, respetemos esa visión también, porque también me pasa es que mi mamá no se alimenta bien y yo qué hago. No, usted no puede hacer nada, usted le puede contar, pero si ella no toma la decisión de alimentarse bien, ahí no hay nada que hacer, porque los queremos mucho, pero ellos también son personas responsables de sí mismos, nos educaron y tenemos que respetar el momento en que ellos elijan alimentarse diferente. Entonces, ni presionar al otro con información, no es que yo fui donde una chef y la chef me enseñó que yo tengo que comer así, no. Ni al revés, no es que a mí la amiga me dijo, la mamá me dijo y yo tengo mucho miedo porque entonces todas las grasas son malas. Listo. Ya habiendo tocado ese primer grupo de alimentos, esa primer fuentes de grasa que son los aceites y que son los que más tenemos en la cabeza, quiero que toquemos la otra que muchos tienen en la cabeza pero muchos no, muchos piensan que son fuentes de carbohidratos y son los frutos secos y semillas. Es aquí que tengo en mi espalda varios, las almendras, los pistachos, las semillas de girasol, los marañones, aunque los marañones tienen un poquito más de carga de carbohidratos, pero también tienen grasa, son fuentes de grasa. ¿Listo? Y también tienen algo de proteína, también tienen algo. Y también tienen algo de carbohidratos, también. Pero la mayor parte es grasa. Entonces el aporte se les considera más por ese lado. ¿Listo? Entonces todas estas semillas son fuentes de grasa, pero tenemos que tener presente que no son solamente las semillitas que se comen sequitas, sino estas que se tienen que remojar y que se comen también cruditas, y son la linaza y la chía. También son cereales, pero también son fuente de grasa, es decir, a pesar de ser cereales, también nos aportan grasa. Y que las menciono porque, y que las funciono, las menciono porque es muy importante que las consumamos, especialmente algunas personas que necesitan un mayor consumo de omega 3. Entonces, para que tengamos presente que esas específicamente nos aportan grasas y nos aportan omega 3. Listo, pero que hay que saber consumirlas. Primero, hay que saber guardarlas. Yo voy a las casas y veo en las casas esas bolsitas con ganchitos y me aterro porque esa no es la forma de guardar los frutos secos y las semillas. Así les entran maripositas, les entra de todo y se contamina. Entonces estamos comiendo honguitos y maripositas. ¿Listo? Segundo, ¿cómo las debo preparar? ¿Qué significa activarla? Que no quiero profundizar en eso hoy porque entonces ya nos alargamos toda la noche y se nos acaba el envío. Pero que tengamos presente que son muy buenas fuentes de grasas, pero que también tenemos que utilizarlas de la forma adecuada para incorporarlos en nuestros platos. Entonces hay dos temas que quiero resaltar para responderle a Ikata, que me está hablando de las aminas y el air fryer. ¿Listo? Entonces, de los frutos secos y las semillas quiero que tengamos presente que todos me aportan ácidos omega 3, 6, 9, porque hay diferentes, pero que los que más me aportan omega 3 son la chía y la linaza. Y entonces todos vamos a dejarnos a comer chía y linaza. Vuelvo y repito, la alimentación es individualizada, pues usted se tiene que ir escuchando. Y lo otro es calidad, y los voy a invitar a que vean el video de calidad de los alimentos, donde hablamos de cositas que hay que tener presentes al comprarlos, porque no tenemos que empezarnos a fijar dónde estamos comprando las cosas. ¿Listo? Entonces eso quería resaltar en este punto. Señorita Ikata, me estás preguntando por el air fryer y las aminas. El air fryer es como un horno, es una tecnología que integró un horno de convección en una olla chiquita. Entonces es práctico porque tú no tienes que usar tu hornote grande, sino que usas el air fryer. En general no te va a quedar igual, pues el sabor no es el mismo, es porque es que realmente el proceso que se hace a nivel de cocina es el de un horno. ¿Listo? Entonces si te gusta, perfecto. Pero quiero que invitarte a que leas los manuales, porque si hay un tema que es acrilamidas. Y las acrilamidas, creo que se llaman así, si no yo les confirmo,
son unas sustancias que tienen una toxicidad importante y que se desarrollan cuando uno está haciendo papas fritas, pero que también se desarrollan cuando uno hornea ese mismo alimento a temperaturas de 180 o 190 grados centígrados. Entonces, que en muchos manuales, porque yo sé eso porque una clienta me lo preguntó, dice, hacen esa advertencia. Entonces, para que ustedes también tengan presente e investiguemos eso, porque no, el problema no siempre es la grasa, sino las temperaturas. Listo, entonces hay algunos alimentos, como las papas, pues ciertos tipos de papas que se desarrolla esa sustancia cuando se hace una cocción a una temperatura muy elevada. Listo. Bueno, los frutos secos hay que activarlos. Listo. Hay veces puede ser así tostándolos o hay veces puede ser por otros medios como remojo, etcétera. Pero digamos que sí, hay que activarlos. Bueno, tercer grupo de fuentes de grasas que me dejan de lado y no se acuerdan que son grasas. De ahí lo único que conocen es el aguacate. Entonces me dicen, entonces ¿qué frutas comes grasas? El aguacate. Y ya, se les olvidó que existen el coco, las aceitunas, las alcaparras. También son grasas. Entonces, ¿es muy caro comer grasas? No, el coco es una grasa, es que no tienen que ser las almendras. Ya les he hablado de eso en otras ocasiones. El coco te aporta grasa, te aporta otros nutrientes y no es el único. Las almendras no son la única fuente de grasa, listo. Entonces, las frutas oleaginosas, que así se llaman, como el aguacate, el coco, las aceitunas y las alcaparras, también son fuentes de grasa y en algunos casos como el coco, tienen mucha fibra, entonces ayudan con la digestión o afectan. Tiene esas dos dualidades, ¿cierto? Entonces hay personas que cuando comen coco se distienden. Ahí tienen que mirar porque de pronto tanta fibra junto con grasa les cae pesado. Pero hay otras cosas, personas que les mueven el colon, entonces me dicen, ay no, es que eso me cayó pesado. Yo le cayó pesado, ¿por qué? Porque fui al baño y yo pues no necesariamente es que te cayó pesado, sino que de pronto te ayudó a hacer un movimiento gastrointestinal. Entonces hay que empezar a diferenciar cuándo es que el alimento me está cayendo pesado, cuándo es que me está ayudando a hacer un movimiento gastrointestinal. ¿Listo? Muy bien, el ajonjolí es una semilla que también tiene contenido importante de grasa, entonces también es una fuente de grasa. Hace parte de este segundo grupo que mencioné de los frutos secos y semillas. ¿Listo? Señores y señoras, entonces, ¿cómo uso todo esto en la cocina? ¿Cómo uso todos estos grupos en la cocina? Pues fácil. Deje de comer ensalada de tomate, cebolla, zanahoria y lechuga, y si quiere se la sigue comiendo. La linaza también es fuente de grasa. Y el amigo coco, ¿cómo le va con el tema del azúcar, fructosa? El amigo coco no tiene tanta fructosa porque el amigo coco lo que más tiene es grasa. O sea, tiene un porcentaje bajito de carbohidratos, pero realmente el aporte más grande del coco es la grasa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo uso todo esto en la cocina? Pues primero, lo que hablaba ahorita una chica, usted hace su ensalada y si quiere la hace con la misma zanahoria, la misma cebolla y la misma lechuga, pero échele un poquito de ajonjolí tostado, un poquito de coco rallado, ¿cierto? Haga una sopa y una sopita de rábano y le echa coco, o sea, formas de usarlas es creatividad, deje de usar siempre los mismos ingredientes, pero sí es muy importante en lo que tiene que ver con los aceites, el punto en el que se queman, esas sí son las más importantes, porque los aceites se me queman cuando superan unas temperaturas máximas que ellos resisten. ¿Listo? Entonces, si yo utilizo el aceite de oliva por encima de los 160 o 180 grados centígrados, lo dañé. No hice nada. Estoy comiendo acroleína, estoy comiendo grasas trans porque también hay una desnaturalización de las grasas y se convierten en grasas trans. Estoy comiendo radicales libres que se producen por la desnaturalización de la grasa o el enraizamiento, qué pena que casi no lo pronuncio. Entonces, estoy comiendo un montón de cosas por el simple hecho de no haber sabido manejar ese aceite de coco en mi sartén. Es que ese aceite de coco no, ese aceite de oliva en mi sartén. Entonces, ojo, eso es una pequeña repetición. El aceite de oliva en bajo y dependiendo de tu situación médica, ojalá ahí sí no cocines con él porque habría que saberlo usar. O sea, mejor dicho, para que no lo uses inadecuadamente y no tengas el riesgo de que esas toxinas de pronto te afecten tu proceso médico. Entonces, eso lo repito porque es importante que lo tengamos presente. ¿Cuáles son entonces las grasas que sí me sirven para cocinar? ¿Listo? ¿Cuáles son las grasas que sí me sirven para cocinar?
Aquí le respondo al fruto consciente. Aceite de coco, ghee y algunos tipos de aceite de aguacate son los que más me sirven para cocinar porque son los que aguantan temperaturas superiores a los 200 grados centígrados. Dependiendo de la grasa, está entre los 230 y los 250. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente en una sartén, si tú la sabes utilizar, te va a llegar a unos 200, 210 grados. Pero si usted es de las personas que cocinan en alto, todo, ahí ni el aceite de coco. Entonces, señorita del fruto consciente, yo de hecho no uso mantequilla para cocinar, sino ghee, porque es que la mantequilla no me aguanta casi temperatura. Yo sé que en repostería el manejo ha sido ese tradicional, pero si vamos a hablar de salud, la mantequilla no es un ingrediente que me sirva tanto para cocinar, ¿listo? Porque ella se me quema como a los 110 grados, o sea, realmente resiste muy poca temperatura. Entonces yo, Melissa, uso ghee. Lo que pasa es que ahí ya es un tema muy especializado que tendríamos que revisar contigo, ¿listo? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque llegan y es que no, entonces el aceite de coco, y usted, lo que hacen las personas en la casa normalmente es ponen la sartén con el aceite de coco en alto, se van, sacan el pollo de la nevera o la cebolla o lo que le vayan a echar, vienen y ya el aceite quemó, o sea, independientemente. Hola, qué pena que se me estaba dañando la señal, ¿ahí me escuchan? Sí, escuchamos. Listo, perfecto. Entonces, ya que volvemos, retomo. Usted llega y pone la sartén en alto y pone el aceite. Y mientras que usted sacó el pollo de la nevera, mira si le va a echar cebolla o resulta que no sabe qué echarle y otra vez el mismo pollo de la plancha. Entonces usted mientras pensó todo eso, el aceite le quemó. No importa si es de coco. O sea, en alto se tiene que saber cocinar y en alto no se cocina todo. En alto hay que cocinar ciertas cosas y tiempos muy cortos. ¿Listo? Entonces, primero, el manejo de tu sartén y tu temperatura. ¿Listo? Segundo, esas grasas que les dije, aceite de coco, ghee y aceite de aguacate sí me aguantan en alto, pero no es que voy a cocinar con ellas y voy a hacer un hogao en alto. No, el hogao no se hace en alto, se hace en medio o en bajo. ¿Listo? Entonces, sí me aguantan temperaturas altas, pero si yo todo el tiempo cocino en alto, igual voy a quemar los aceites. Entonces eso es un consejo muy importante que aquí les estoy regalando porque normalmente es algo que yo pongo en mis clases, pero que me parece muy importante que conozcamos y que aprovechemos este espacio para esto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los aceites tienen todos, por más que sea de coco, lo que sea, un punto que se llama punto de humo. Y ese punto de humo es un aceite en un punto en el que ya el aceite empieza a generar una cosa que se llama combustión, es decir, se quema y empieza a liberar sustancias que me huelo y que me como. Entonces, por más que el aceite sea muy bueno, si yo permito que haya combustión, se quema el aceite, nada que hacer. Cositas que puedo identificar, si se volvió de un color pues oscuro, obviamente se quemó, ¿cierto? Muchas veces empieza a salir demasiado humo blanco, entonces eso también ahí me dice que ya empezó un proceso de combustión, entonces esas son cositas que ustedes pueden mirar, ¿listo? Como tipsitos. Listo, aquí me preguntan otra vez, ¿qué tal el aceite de canola? De la marca Tititi. Sí, con la canola yo hoy no voy a profundizar porque ahí eso lo vamos a hablar en otras charlas más adelante, en donde hablamos de los alimentos genéticamente modificados, pero el aceite de canola depende del origen de la canola y del proceso que haya tenido. Listo, entonces hay ciertas marcas que son un poquito más recomendadas que otras porque tienen un proceso tanto de la forma como se hizo la modificación pues, de las semillas como de la extracción del aceite que me permiten la cocción con él. Sí, sirve para cocinar. Entonces ese es uno de los que también sirven para cocinar. Pero ¿por qué no lo menciono entre los tres? Porque este tipo de aceite, al tener una historia del tema de modificación genética, si hay unas personas que no me deben cocinar con él ni usarlo porque no van a tener, digamos que los mismos beneficios. Entonces es un aceite que yo prefiero que profundicemos en el tema de alimentos genéticamente modificados, pero para responder las preguntas porque les ha generado mucha inquietud, sí, hay unas marcas que son de buena calidad
y que de acuerdo a su origen, de en donde se hizo la modificación, sí, sí, pues no tienen un impacto, digamos que un impacto grande sobre la salud. Listo. También voy a mencionar la ghee, porque la ghee todo el mundo no sabe qué es. Entonces la ghee es la mantequilla que se le hizo un proceso de clarificación y filtrado, pero no es lo mismo ghee que mantequilla clarificada. Y como eso es un tema que es importante que comprendamos, yo este sábado voy a montar en YouTube un videíto donde voy a explicar cuál es la diferencia entre ambas y cómo se hace la ghee. ¿Por qué lo voy a montar? Porque incluso es algo que no queda muy claro en mis clases, tanto en las personalizadas como en las clases grupales, porque en la guía está la descripción, pero la persona cuando lo está haciendo no siempre logra identificar el punto donde la ghee realmente es ghee. Listo, entonces la ghee tiene unas propiedades muy buenas, se utiliza mucho en Ayurveda, pero hay que saberla hacer, o pues si la van a comprar también la pueden comprar. Entonces ahí también les pues comparto eso para que tengamos presente que la ghee no queda color café, porque me mandaron unas fotos café y yo soy disque, ay, la quemó. Y que por más que sea ghee, si usted la quemó, nada que hacer. Listo. Entonces, este es el color. Ahí está cremada porque ella muchas veces cuando se enfría se crema, pero ella inicialmente queda líquida y translúcida. Entonces es muy importante que tengamos muy claro que el proceso de la mantequilla ghee sí difiere en algunas cosas de la mantequilla clarificada y que al final no tampoco debe quedar quemada, porque entonces ya la quemé, ya está tóxica. Listo. Muy bien. El canal de YouTube, yo creo que también es Chef Melissa Sánchez, pero si, yo igual les voy a compartir el video en el feed de Instagram, les voy a poner un post para que contándoles que está el video montado en YouTube. Listo. Bueno, hola Liana. Listo. Segundo punto, evacuado. Listo. Y tercer punto, ¿cuánta grasa puedo comer? Tercer punto en mi guía al revés. Entonces dice, el tercer punto tan angustiante en nuestras vidas. ¿Y cuánta grasa puedo comer? La grasa es buena, entonces todos vamos a ir a comer papitas fritas. Bueno, primero que todo, les dije las fuentes de grasa. ¿La papa es un almidón o una grasa? No queda ocre, Eliana, no, la mantequilla clarificada, pues yo no sé si te refieres a ocre. Si este es el color que tú dices ocre, entonces sí, pues no sé si es ocre. Pero la mantequilla clarificada no debe ser cafecita, pues. O sea, no es avellanada. La mantequilla, la avellanada es otra cosa. Listo. Esta aquí, pues este es el color que tiene. No, lo que pasa es que la italiana no es una ghee, es una mantequilla clarificada y eso es lo que quiero que diferenciemos. La forma india es la forma tradicional de la Ayurveda y que ahí es donde tenemos una mantequilla con las propiedades que necesitamos para muy bien, para su uso. Listo, seguimos con la pregunta, almidón, muy bien. Entonces cuando me dicen, es que yo quiero grasita, me voy a comer unas papitas fritas, ¡paf! A mí me explota como la cabeza. Como, ¿qué? Pues eso no es una grasa. O sea, se achupó un poquito de grasa, falta ver si no la quemaron, porque los procesos de fritura también hay que hacerle control de temperatura, no es ponerla ahí en alto, que porque en alto queda más tostada, no. La fritura se debe hacer entre 160 y 180 grados centígrados y para eso hay que ir mirando que no se nos vaya a subir mucho la temperatura. Pero como la mayoría de las personas piensan que entre más caliente el aceite, más tostadas las papas, entonces ahí ya hay primero una toxicidad porque quemaron el aceite. Segundo, absorbió grasa, pero siguió siendo un almidón y también con unas propiedades que después vamos a ir conociendo. Entonces ahí estoy comiendo grasa, estoy comiendo un almidón, un montón de almidón con un poquito de grasa. Listo. Entonces eso es importante que lo diferenciemos. Eso no es una fuente sana de grasa. Primero porque eso no es una grasa per se. Y segundo porque el proceso de fritura que hice normalmente no fue el adecuado. Entonces quiero que se lleven este mensaje, pues lo pongo con las papas porque es el más común, pero que se me lleven este mensaje porque es que me empiezan a decir unas cosas como esas y yo digo, no, tenemos que entender el concepto de grasa. Para que podamos elegir los alimentos adecuados. No me digan pues que las papas fritas o que salchipapa es grasa, porque no estamos comprendiendo la esencia de esto. Listo.
Sí, entonces todo esto de la mantequilla clarificada lo vamos a poder aclarar con ese video porque ahí está el tema, que la persona se angustia por el color, se angustia porque si lo hizo bien o no, entonces para poder explicar eso de una manera detallada lo voy a publicar. ¿Listo? Muy bien, entonces eso último es, bueno, entonces ¿cuánta grasa puedo comer? Si entendimos cuáles son las fuentes de grasa y si no lo vamos a repasar con el artículo del blog, vamos a comprender también que, vuelvo y repito, yo les traduzco porque quedó al revés. Tu alimentación es individualizada. Tu alimentación depende de tus características genéticas. Depende de tu historia, pues porque usted heredó unos genes, pero usted tuvo una historia, su hermanita otra, su primo otra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esos genes se expresan? Listo. Tu entorno. ¿Cómo te relacionas con el entorno? Entonces, como depende de tantas cosas, yo no puedo llegar y decirles aquí, sí, no, todos vamos a comer 30% de grasa en el plato. No. Pero mi mensaje de hoy es, primero, escúchese. Segundo, ¿cómo hago para escucharme? Sí, me la paso comiendo chucherías, mugrecito, y mi cuerpo todo, no sabe ni qué decirme. O sea, a mí todo me cae mal. Listo. Hay unas condiciones médicas donde todo te cae mal, pero tú ya conoces tu condición médica. Ahí ya hay un trabajo que hay que hacer específico y ahí sí tiene que ser con un acompañamiento de salud. Pero cuando yo hablo de escúchese es, listo, usted ya va a pensar en que usted tiene unas características individuales, de acuerdo a su genética, su historia y todo eso, y si está haciendo acompañamiento nutricional, pues aprovéchelo, pero si no, entonces lo primero es desintoxíquese. O sea, si usted come puras cosas que están intoxicando su cuerpo, pues muy difícilmente se va a dar cuenta si puede comer mucha grasa, mucha carne, muy poquita, si puede comer mucha ensalada, muy poquito. Entonces lo primero es desintoxíquese y en desintoxíquese no es que usted hizo un plan detox y ya, porque es que hacer un plan detox y volver a comer, pues, porque hay historias así, no sé si alguno de ustedes lo haga, me disculpan si suena muy crudo, pero cuando me dicen, es que no, es que yo me estoy tomando una cosa detox. Y entonces anoche fuimos a comer hamburguesa. ¿La hamburguesa es buena o mala? Depende de la hamburguesa que se comió. Pero, pues, estás echándole harina refinada, la mayoría de esas salsas tienen mucho azúcar, normalmente las grasas que utilizan no son precisamente grasas sanas, entonces estás haciendo un plan detox, pero le estás echando mugre, o sea que usted barre la casa, trapea, lava el piso y después va al parque, llega empantanada y entra por toda la casa y vuelve y la llena de mugre. Eso es lo que hacemos cuando hacemos un plan detox y no cambiamos los hábitos. Entonces lo primero es, detoxifícate, pero cambiando también tus hábitos, que en tu casa tú comas, ojalá lo más natural posible, y así tu cuerpo también te va diciendo qué alimentos de pronto son más afines a ti y podemos comprender de una forma más fácil los procesos nutricionales que nos recomiendan. Segundo, si vayan que necesita acompañamiento, pídalo. Si no, entonces autoobservación y autogestión, que eso es muy importante. Y tercero, 3 palabras que les menciono siempre, no sé si la vez pasada, pero hoy sí, permanencia, frecuencia, cantidad. Y sí, es que de vez en cuando te fuiste, te comiste la hamburguesa, pero de vez en cuando. Pero si tú todos los días estás comiendo las mismas ingredientes, y no voy a hablar de hamburguesa porque el problema no es la hamburguesa, el problema es con qué está hecha. Entonces, si todos los días estás comiendo harinas refinadas, endulzantes sintéticos, alimentos demasiado industrializados, por más que eso cambie de nombre, un día se llama hamburguesa, el otro día se llama pizza, eso no importa. Incluso hay cosas en la casa que creemos que son sanas y no lo son. ¿Listo? Entonces, si tú disminuyes la cantidad de alimentos que te están intoxicando, si la frecuencia es más baja y si durante muchísimo tiempo sostienes ese proceso de que tu cuerpo esté un poquito más limpio, te conectas más fácil y va a ser mucho más fácil autogestionarte. Y cuando tú te autogestionas, pues ya tú sabes solita si necesitas mucha grasa o no. ¿Y por qué pasa? Es que esas historias me pasan mucho en las clases y es muy bonito los procesos porque en una semana o dos que hacemos los cursos, las mismas personas, las mismas alumnas o en algunos casos alumnos me dicen, mira, tan charro, es que ayer me comí este hummus de almendras y me cayó mal. Y yo ve tan raro, entonces hay que observar si tú cuando haces una ingesta muy alta de grasas sientes ese malestar. Entonces vuelve y pasa a otra preparación, supongamos una sopita de aguacate, sí, también sentí que la sopita de aguacate como que no me sentó tan bien. Entonces uno empieza a guiarla, pero yo no le digo, no, entonces usted nunca se come un aguacate, le digo, no, escúchese, vea qué tanto puede comer de esas grasitas, disminuimos y vamos regulando nuestra alimentación de una manera
autogestionada. Y así también participamos activamente en los procesos nutricionales para que ayudemos a los profesionales a que nos guíen. ¿Listo? Pues que ese es el objetivo, que nos empoderemos. Bueno, es que va a quedar guardado, es que llegué tarde, sí. Entonces, este era el último mensaje. Mucho o poquito, Melisa, mucho. ¿Usted cuánto? Para poder saber eso, si no tiene la guía profesional, entonces tiene que hacer una autogestión y una autoobservación de su cuerpo, pero primero bajando el mugre, porque es que el mugre no nos deja ver. ¿Listo? En 5 segundos les voy a mostrar una preparación muy corta con una grasa que es un dip de aguacate. ¿Listo? El aguacate es una de las grasas que mencioné. Entonces aquí aprovechamos para que salgamos de que el aguacate es para hacer ensalada o guacamole. Este es, digamos que un poquito parecido pero el guacamole, pero el sabor sí cambia por los ingredientes. Y yo voy a meter aquí en mi procesadorcito el aguacate. Voy a usar medio aguacate. Voy a utilizar 2 cucharadas de yogur griego de cabra. Listo. Y voy a utilizar un poquito de especias. Entonces voy a utilizar unas comunes, pero en la casa ustedes pueden experimentar. Yo voy a utilizar un poquito de orégano, comino. Acuérdense que las especias se me utilizan en pizcas, no me utilizan en excesos, que cuando utilizamos excesos es que después decimos, ay, eso me supo muy maluco, claro, porque usted se excedió. Y le vamos a echar también un poquito de sal marina. Listo. Que dice mucho mugre. Que dice Eliana, que dice, hablas igual que una... Sí, eso se deriva como de ahí, de mucho mugre, porque me parece divertido. Bueno, listo. Y simplemente proceso. Esto lo estoy haciendo yo con esta versión de mi cuchillita para que no oxidemos el aguacate. Si lo van a meter en una licuadora tradicional, entonces prefiero que lo hagamos con un poquito de jugo de limón, así sea medio limón, para que no se nos oxide el aguacate. Listo. Observaciones. Soy alérgica a los lácteos, tengo sensibilidad a los lácteos, entonces lo podemos reemplazar por mantequilla de marañón y el zumo de medio limón para que nos dé la cremosidad y el limón nos baje un poquito el exceso de grasa. Listo, pues porque el marañón también tiene mucha grasa, entonces para que nos corte ese sabor. Entonces aquí simplemente estoy mezclándolo para que me quede crema, para que me quede una cremita un poquito más divertida que el guacamole, y esta es una forma como yo puedo comer mis grasas. Y puedo hacer un crudité de vegetales o un crudit de vegetales y acompañarlo con esto, o incluso puedo aprovechar, por ejemplo, las que hayan ya por ahí. Aquí me estoy haciendo un poquito de promoción. Las que ya hayan tenido clasecitas conmigo y ya hayan aprendido estos pancitos que son de semillas, por ejemplo, el de coco, los que ya conozcan. Entonces esta es una alternativa también, porque se tiene algunas grasas. Aquí tenemos este dip, miren que se ve más cremosito, y podemos hacer nuestro encuentro. O si soy de las personas que no tolero tanta grasa, como el pan de semillas también tiene grasa, entonces no uso el pan de semillas, sino que utilizo, por ejemplo, manzana verde picada, que hace un contraste genial. La manzana verde picada es genial para dipear, o sea, para utilizarla como la base para optar en los dips. La manzana verde es genial, es una opción. O algún vegetal que te guste. Entonces digamos que hoy fue rápido porque me interesaba más que estuviéramos en el tema, pero que les quede también una recetica práctica y que vayamos pensando en cómo incorporar estos ingredientes a nuestro día a día de una manera que nos conecte. Señores y señoras, muchas gracias, tan bella Liné, gracias a ti también, hermosa. ¿Y qué otra grasa vas a enseñar hoy? No, yo la metesta. Entonces, pues es que normalmente hago unas receticas cortas porque estos en vivo es muy importante el contenido. Entonces, si alguien tiene alguna duda que no haya resuelto, me escribe por el interno. Y les agradezco mucho por haber estado acompañándome esta tarde. Que estén muy bien y buen descanso. Un abracito.
Chao.